12 del mediodía con 27 minutos en todo el país. La gran farsa es el título del último libro del señor Diego Fischer, que nos acompaña hoy aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Diego? Muy Bienvenido. bien, muy bien. Un placer estar acá. Veo que ahora has remozado un poco Sí, sí. la escenografía. Muy linda ha quedado, che. Muchas gracias. Hay que renovarse para recibir a Sí, los invitados y pero qué cambiar un lujo, poco ¿eh? también para los televidentes. Bueno, este libro que tiene un contenido, como siempre, muy interesante, con mucha investigación, que es atrapante. ¿Qué nos puedes contar? ¿Un resumen? Con mucha información nueva, Ajá. con mucha documentación que obtuve en Inglaterra. En el año 2021 se cumplieron 50 años del secuestro del embajador británico en Uruguay, Jeffrey Jackson, y también 50 años de la fuga de Punta Carretas, y es uno de los años más terribles de la historia reciente del Uruguay. Y estábamos en pandemia o saliendo de la pandemia, depende de qué país. Y hay una norma en algunos países que los archivos permanecen cerrados durante 50 años. Entonces, esos archivos que debieron desclasificarse en el año 2021 comenzaron a ser desclasificados o abiertos para los investigadores un año después, lo que me hizo a mí demorar este tema que lo tenía en agenda. Entonces, una vez que ese material, estoy hablando de archivos del Foreign Office Sí. de Inglaterra, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y después otros archivos que sí estaban abiertos, pero son un complemento, digamos, de la Universidad de Cambridge. En base a esos documentos es que, comencé a armar esta historia. ¿Qué pones de nuevo en el libro? Y bueno, por ejemplo, muchas cosas novedosas, cosas que habían sido desmentidas una y cien veces por el MLN, por los Tupamaros, de que no había habido negociaciones entre el gobierno de Inglaterra y el MLN. Ellos empezaron pidiendo $1 millón para la liberación del embajador Jackson, que fue secuestrado el 8 de enero del 71. Estuvo en condiciones infames en en dos cárceles del pueblo. La última fue la que se puede visitar, que está abierta al público pidiendo autorización al Ministerio de Defensa, ahí en la calle Juan Poli 1190 de Montevideo. Vivió 8 meses no se puede decir que era una cárcel, en una jaula de techo, un techo de 1,70 m, de 1,90 m de largo por 80 centímetros de ancho, durmiendo sobre una parrilla de hierro con apenas un colchón de 2 centímetros, lo que le provocó que cuando fue liberado tenía 36 escaras en la espalda, que, bueno, tenía acceso a agua para tomar, pero para higienizarse cada 15 días. Nunca vio la luz, había perdido la noción del tiempo. Bueno, esas eran las condiciones en las que los tupamaros tenían al embajador Jackson. No solo al embajador Jackson, sino a los 10 secuestrados en distintos berretines durante ese año 71. Y comenzaron pidiendo $1 millón. Las negociaciones se llevaron a cabo en Santiago de Chile a través de Salvador Allende, que jugó un papel fundamental en esta historia. Seguramente si no hubiera sido por Allende, Jackson o hubiera muerto allá adentro o quizás no, no hubiera contado la historia o o no hubiera vuelto a ver la luz. Y bueno, y ahí hay un entramado de idas y vueltas. Y después lo que se vivía en Uruguay, el país, por eso el libro se llama La Gran Farsa, retrato de un país en llamas, porque el Uruguay literalmente se estaba incendiando. Se estaba incendiando por las movilizaciones, bueno, primero por los secuestros, asesinatos, eh, Hablamos a- del año 71. año 71, es decir, Antes de la dictadura, ¿no? por Porque se supuesto, habla siempre estamos. del 73 para acá y no se habla del 73 para Claro, atrás. porque el 71 más muestra es un quiebre en la historia del país en muchos aspectos. Una, fíjate las cosas que sucedieron en el 71. Los 10 secuestrados del MLN, donde estaba, el primero fue en el año 70, Dan Mitrione, que lo asesinan 15 días después. Días más, días menos, secuestraron al cónsul de Brasil, Aloysio Díaz Gomide, después a otro funcionario norteamericano que nada tenía que ver con la política, que era el señor Claude Fly. Y en el 8 de enero empiezan con el embajador británico, nada menos, el embajador de Inglaterra. Después vienen los empresarios. Bueno, luego el fiscal de la Nación de la época, el doctor Guido Berro
Oribe, luego los empresarios, Berenbaum, Ferresterra, Fernández, en fin. El 1971 es un año fundamental para el Uruguay en este sentido. El MLN logra uno de sus objetivos, hacer una ostentación de un poder muy importante frente al poder institucional, al poder legítimo, establecido, que en ese momento el gobierno lo encabezaba, el gobierno constitucional del presidente Jorge Pacheco Areco. Y logra hacer esa ostentación de poder porque tiene a 10 figuras extraordinario a nivel internacional y local, es decir, empresarios de primera línea. Y además es el año en que, bueno, de la fuga de Punta Carretas. Es el año de las elecciones y va a ser el año también que se funda el Frente Amplio. Entonces, en ese Uruguay donde uno salía a la calle y no sabía si volvía a su casa, en Montevideo, ¿no? Quizás acá Maldonado se haya visto o vivido de otra manera, como en otros lugares del interior. Pero un país en una crisis económica tremenda, con una inflación muy alta, se había producido en el año 68 la congelación de precios y salarios, un gobierno que respondía reprimiendo. Tengamos en cuenta que murieron 10 estudiantes entre el 68 y el 71, chicos muy jóvenes. Y bueno, también en el año 71 se asesinaron a 5 guardias civiles. En fin, el país era una pira. Y bueno, yo hago foco en 2 o 3 episodios de ese momento. Uno es a raíz de los documentos, pero no solo los documentos en Inglaterra, ¿no? Porque también ley de acceso a la información pude obtener documentos muy importantes de la inteligencia policial de aquel entonces, que estaban en el Ministerio del Interior. Y ahí, bueno, yo me sorprendo cómo tenían la inteligencia, la policía ya tenía, sabía cómo habían sido construidas y con mucho detalle los barretines, las cárceles del pueblo. Y cómo en marzo del 71 ellos preveían una fuga masiva de tupamaros que se dio claro, que se dio en 5 de septiembre del 71. Y también está el testimonio de quien vivió en carne propia esa fuga, la dueña de la casa que hoy tiene 96 años. La casa está tal cual, Solano García 2535 enfrente al shopping, lo que es hoy el shopping de Punta Carretas, ¿no? La ex cárcel. Y bueno, y esa mujer representa la clase media uruguaya de entonces, una casa que sus padres habían construido, hija de inmigrantes, con un esfuerzo tremendo en la década del 20, y bueno, y que a mi manera de entender fue la gran víctima de esos años, la clase media. Fue víctima del terrorismo, de las consecuencias del terrorismo y víctima de las consecuencias de la represión que ese terrorismo generó, ¿no? Como siempre, tus libros tratan de echar luz en base a investigaciones, Sí, a datos reales, sí. para contextualizar mejor de lo que hasta ahora puede tener cierto hecho histórico. Ahora, echa luz sobre realmente sacarle la careta a lo que fueron los Tupa. Porque el otro día le preguntaron a Mujica, ¿qué tiene que ver el MPP de hoy con los Tupamaros? Y Mujica dijo, nada que ver, no, nada que ver los Tupa con el MPP. Para mí que es para tratar de darle un color o un maquillaje distinto a la Claro, cosa, claro. pero en definitiva, con el libro pretendés encender una luz potente y mostrar más cosas de las que se sabe. Bueno, yo creo que primero es una mirada diferente, porque hasta ahora nosotros hemos recibido, y tú y yo somos de una generación que estos hechos éramos muy niños, Yo tenía pero 7 años cuando bueno, eso. yo tenía 2 más. Y lo que hemos escuchado tras el retorno de la democracia es ese relato mentiroso y parcial, que lo construyó Fernández Huidobro en, mano a mano con Mauricio Rosenkopf, ¿no? Y aquella historia de Robin Hood. Y fíjate que aquí Punta del Este tuvo, como siempre, fue un escenario importante, ¿no? Porque en el 61, en Punta del Este, se produce la conferencia de las CIES, donde viene el Che Guevara
en su carácter de ministro de eh, Industria y presidente del Banco Central de Cuba, ¿no? Es la conferencia donde el gobierno de John Kennedy lanza aquí en Punta del Este la famosa Alianza para el Progreso. Y después él tiene una conferencia, dicta una conferencia, de la que solo se recuerda una frase emblemática o romántica. Se sabe cuando se dispara el primer tiro en una revolución, pero nunca el último. Y en esa conferencia que la dio en el Paraninfo de la universidad, gobierno entonces del Partido Blanco, con mayoría del Partido Blanco, gobierno colegiado, presidente de ese gobierno colegiado era Eduardo Víctor Aedo, le autoriza a dar esa conferencia. Y él en esa conferencia dice, es impensable una revolución en el Uruguay. ¿Por qué? Porque acá ustedes tienen los mecanismos legales, democráticos para producir o procesar los cambios. No se arriesguen, no se embarquen en esa aventura. Y de eso no se habla. 3 años después exactamente, los Tupamaros, el MLN, que buena parte de ellos, jóvenes, estaban allí escuchándolo, se lanzaron en esa locura que nos costó tanto, tanto dolor, tanta tragedia, que se llevó por delante la democracia más respetada y antigua de América del Sur, nuestra en democracia. No fue la única causa, pero sí la causa fundamental de esa historia. Y lo que muestra la gran farsa es otra mirada, dándole voz a todos, dándole voz a todos. No lo que se ha hecho hasta ahora en la mayoría, porque hay colegas que han hecho muy buenos trabajos, como Leonardo Aber, con Alfonso Leza, que han hecho, pero que no han hecho foco en este año, en el año 71. Han abordado distintos temas, diferentes temas de esa época, pero no de este año 71. Me imagino que muchos de ustedes han quedado súper engranados con la lectura de este libro. Lo quiero ya. ¿Dónde está disponible? Bueno, en todas las librerías salió ayer la segunda edición. La primera había salido el 4 de diciembre. La segunda porque evidentemente se agotó la primera, porque hay Sí, mucha avidez. exacto, hay mucha avidez. Miles de ejemplares. Sí, sí, y está en proceso la tercera. Muy bien. Además una Eh, fecha ideal para un buen obsequio. una buena lectura, ¿no? Sí. Es decir, eh, lo que el libro aporta es una mirada distinta, para que pensemos, para que discutamos, debatamos, ¿eh? No es Pero fácil en Uruguay, ¿no? bueno, o conversemos en familia con nuestros hijos, con nuestros mayores también, que vivieron Ujú. esta época, ¿no? Y también para entender el presente. Aquí hay un informe, que es una de las tantas documentos valiosísimos que trae el libro. Cuando Jackson es liberado y se va a Inglaterra 48 horas después, el embajador, él al año siguiente publica un libro que fue muy conocido, yo lo leí hace muchísimos años, que se llamó Secuestrado por el Pueblo. ¿Sabes, Marcelo, que cuando yo leí ese libro me quedé con la sensación que Jackson estaba padeciendo síndrome de Estocolmo? Que se había Porque, enamorado de sus secuestradores. claro, porque era muy benévolo. Él era un hombre católico, con visiones católicas, y parecía un pastor que estaba hablando de su rebaño. Y a mí me sonó muy raro. Hasta que a principios de este año comencé a recibir esos documentos. Fueron 1500 páginas de documentos, ¿eh? No es que me mandaron Sí, sí, sí. una, Dos carillas de dos, Word, no, fueron 1500 en inglés, después hubo que analizarlas, decantarlas, quedaron en 500 y bueno, allí las fuimos procesando, con un equipo de gente, obviamente. Y allí surgen dos cosas que a mí muchas cosas, pero que me llamaron mucho la atención. Primero, el informe original de Jackson, que escribe un mes después de haber llegado a Londres. O sea, a él lo liberan el 9 de septiembre del 71 y ese informe está fechado en octubre del 71. Y entonces ahí hay que leerlo, porque ahí está el verdadero Jackson. ¿Qué pasó? El libro pasó por la censura del Foreign Office. Entonces le dejaron publicar lo que era políticamente correcto. Ahí hay un análisis de por qué se llega a la guerrilla en Uruguay, de por qué el Uruguay vivió lo que vivió, del porqué de los tupamaros y la psicología de los tupamaros, que tiene una vigencia enorme hoy en día. Y también de esos documentos surge un personaje que yo lo conocí increíblemente cuando estuve en Inglaterra hace muchísimos años, después de haber estudiado en Navarra, estuve visitando la BBC de Londres, una periodista uruguaya
que, que entonces era una figura importante de la BBC, que es una espía de la inteligencia cubana, que juega un papel importantísimo en esta historia, que además tiene una historia de amor con nada menos que con Cortázar. Pero me quedo ahí porque Sí, claro, no hay que spoilear el libro, no hay si que no, espolearlo, claro. ¿no? Pero bueno, las vueltas de la vida, encontrar en los documentos una persona con la que igual estuve conversando, charlando, como estamos conversando vos y yo hoy aquí. Encontrarla 40 años después, 35 años después, en papeles, ¿no? Bueno, mucha riqueza este libro, sin lugar a dudas. Esto es solo un aperitivo de lo que pueden encontrar en este libro escrito por Diego Fischer, así que se los recontra recomendamos. La gran farsa, a ver si lo puedo mostrar, porque es Un país en llamas, ¿no? ¿Cómo es? La gran farsa. Retrato de un país en Retrato de un llamas. país en llamas. Ahí está, ahí lo tenemos. Bien interesante. Diego, gracias por venir. Felicitaciones por No, este nuevo trabajo. Otro éxito asegurado. Seguramente va a ser trend topic en verano la lectura de este libro de Diego Fischer. ojalá, ojalá, y un placer siempre estar aquí. Muchas gracias, Y gracias. déjame decir que el Sí. 8 de enero lo vamos a estar presentando, abriendo el ciclo Bien. de verano del Hotel Barradas, lo vamos a estar presentando en el hotel, ¿no? En el Barradas. Sí, 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 sí. Bien. Parada 9 de Parada de 9 de La Francia, Mansa, Río en la Branco calle y Río Francia. Branco. Bien. Así que también otra invitación imperdible. Gracias, Diego, y Muchas siempre gracias a ti. bienvenido. Antes de irnos, queremos contarles que Paseo del Este ahora es tu shopping outlet. A partir de ahora vas a poder disfrutar de las mejores marcas con precios increíbles todo el año. Paseo del Este sigue creciendo, ahora en su formato original, dando inicio al primer outlet de indumentaria del país, sumado a la gran variedad de servicios, gastronomía, hogar, salud y entretenimiento todos los días. Vení con tu familia y amigos a disfrutar de un lugar único en la región. Te esperamos en Paseo del Este todos los días de 10 a 21 horas para vivir jornadas únicas a lo grande. Paseo del Este, tu shopping outlet de Maldonado, en Ruta 39 y Avenida Perimetral. Hemos llegado al final de este programa, hoy un poquito pasados. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes.